Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos amigos de Caley Producciones TV. Espero que se encuentren súper bien disfrutando de un excelente inicio de semana. Como todos los lunes, estamos aquí en vivo totalmente, yo desde Costa Rica, con invitados de lujo que se encuentran en diferentes lugares de este hermoso planeta Tierra, siempre compartiendo temas relacionados al arte, a la sociedad y a la cultura. El día de hoy vamos a estar hablando con Paul Calvarese desde los Estados Unidos. Él es docente de idiomas, lingüista, intérprete y traductor de idiomas, y además es un gran amante de la cultura y de las diferentes etnias y tiene muchísimo para compartir. Es la segunda vez que lo tenemos en el programa y le vamos a dar en este momento la bienvenida, así que vamos a ingresar en este momento. Querido Paul, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lucía. Es un gusto estar en tu programa de nuevo. Me la pasé muy bien la vez pasada en julio y aprecio mucho que me hayas invitado a conversar con vos y compartir el conocimiento que tengo y que tenemos los dos con los que están presentes ahora y los que nos vean y escuchen más adelante. Muchas gracias. Así es, Paul. Yo también lo disfruté muchísimo y te agradezco mucho que estés aquí esta noche nuevamente. Ya poco a poco se van a ir sumando nuestros amigos, nuestra comunidad, esta familia que somos y los voy a estar invitando a que participen y dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, sus saludos. Y antes de eso, quisiera, Paul, que pues que te presentes y que hables un poquitito acerca de esto que vos haces. Yo hablé que sos, bueno, muchas cosas, lingüista, intérprete, traductor, docente de idiomas. Entonces, me gustaría que nos contés cómo empezó este camino, cómo empezaste este camino con los idiomas y a qué te dedicas actualmente para aquellos que no te conocen, que sepan con quién estamos el día de hoy. Bueno, sí, como ya dijiste, soy traductor, intérprete, maestro de idiomas, también entrenador de dicción. Ayudo a la gente a reducir los acentos extranjeros cuando tratan de aprender inglés. Am, sí, soy estadounidense de origen italiano y mis abuelos nacieron en Italia en una región excesivamente pobre, se mudaron a Estados Unidos, ¿verdad? Por buscar una vida mejor. Es que yo crecí escuchándolos hablar italiano, aunque era un dialecto, no era italiano, ¿verdad? Estándar, pero es que muy joven empecé a interesarme por las lenguas, por los idiomas, por eso. Y entonces a los 6 años, pienso, en 1990, empecé a aprender el ruso. Fue el primero que descubrí. Y la primera frase que aprendí en ruso significaba, esta es mi primera visita a la Unión Soviética, la cual solo un año después se quedó obsoleto, completamente obsoleto. Pero eso no importaba porque ya ¿verdad? Ya estaba enamorado, digamos, de los idiomas y empecé a aprender el francés, aunque no lo hablo muy bien, el español, que sí hablo bien, según pienso yo, y el italiano, y también estudié lenguas y la literatura en la universidad, y he estudiado más o menos, yo diría, un poco más de 200 lenguas, pero solo, digamos, de una manera académica, con respecto a la gramática, la fonética, la historia, especialmente la Wow. historia, el origen de las palabras y cómo los cambios de las lenguas refleja el movimiento de los seres humanos,
¿verdad? Los tribus, ¿cómo se dice? Las gentes del mundo. Ah, Como, claro. Geográficamente, cuando fueron poblando la tierra, ¿a eso te referís? sí, sí, como te ofrezco un ejemplo de por qué el Sí. español es tan diferente del italiano, ¿verdad? Porque hay un montón, una de las razones es porque hay un montón de palabras de origen árabe y eso Ajá, refleja el hecho de que los norteafricanos, los moros, ¿verdad? Llamados moros, eh, se extendieron hacia el oeste de África y, bueno, dicen que invadieron en España, en ajá. Castilla, ¿verdad? Y han dejado esa huella de su idioma, de sus palabras de origen árabe. No lo hicieron Sí, en Italia y por eso el italiano tiene mucho, muchas menos palabras de origen árabe. Eso nos dice algo de la historia. Es una ujú, huella de la historia. Es solo un ejemplo, pero eso pasa en todos los países, con todos los idiomas del sí, mundo. sí, Y es algo así, es lo que me interesa a mí, como la historia se puede ver, ¿verdad? A través de los idiomas. claro, qué interesante. De hecho, cuando nosotros nos reunimos para organizar los temas que íbamos a tratar esta noche, Ujú, estuvimos hablando acerca de la relación de la historia con las lenguas, con los idiomas, pues, pero no solamente la historia general, porque la historia general está repleta, más bien es lo mismo, es una con la historia del arte. ¿Verdad? Siempre el arte refleja el periodo en el que la gente se encuentra y ¿verdad? cómo vive. Y entonces se relaciona muchísimo con eso. Yo quería preguntarte, antes de entrar en más o menos una serie de preguntas que tengo listas para hacerte y cosas que quiero que abarquemos esta noche, Ujú. que nos aclares la palabra etimología, porque muchas veces la gente no sabe qué es, qué significa y además de dónde proviene, no sé si conoces, me imagino, es que sí, esta palabra etimología, etimológicamente, ¿de dónde viene? ¿Qué nos puedes contar de esta palabra y principalmente qué significa? Sí, sí, bueno, la etimología es, de hecho, lo que me interesa más que cualquier otro aspecto de la lingüística. Em, la etimología es el estudio del origen, ¿verdad? El origen de las palabras de cualquier idioma y especialmente el desarrollo histórico del, del idioma. Etimología, la palabra, viene del griego antiguo y logia significa, bueno, el estudio, literalmente las palabras, logia es el estudio. Y etimón en griego significa significado verdadero o sentido verdadero. Entonces, lo que querían hacer los griegos antiguos con ese estudio, cuando inventaron la palabra, era entender el sentido verdadero de su propio idioma, ¿verdad? Para descubrir los inicios, entender mejor su propia historia y sus antepasados. Para ellos era algo más filosófico. La lingüística era no una ciencia, ¿verdad? Una filosofía para entender mejor su pasado. Entonces, etimología literalmente significa el estudio del significado o del sentido verdadero del lenguaje. Así es. Me encanta, Paul, buenísimo. Bueno, quiero saludar a los amigos que se vienen conectando en este momento. Quiero decirles que estamos totalmente en vivo hablando acerca de la lingüística, el origen de algunas palabras, de dónde provienen, diferentes eh, idiomas, algunas cosas que tienen en común, otras que no. Así que Ujú. ese es el tema que estamos esta noche tratando con nuestro invitado de lujo desde los Estados Unidos. Paul Calvarese, así que a todos los instamos a que vayan dejando sus preguntas y vayan dejando sus comentarios si tienen alguna.
Paul, hoy quisiera hablemos y abarquemos temas relacionados a las artes, Mm, principalmente las artes. ujú, Empezar por ahí. Entonces, hay varios temas, varias palabras que me parecen súper interesantes y hay una de ellas que, bueno, con todas tengo una historia. Hay ujú, una de ellas que me llama mucho la atención porque aquí en Costa Rica casi nadie lo conoce, que es passepartout. mm. Así que es una palabra extraña, poco conocida, pero aquí, bueno, quiero aclarar que eso es el borde en cartón, madera o tela, puede ser en diferentes materiales, que está después de una obra de arte antes del marco de madera. Es decir, antes de la moldura, y entre la obra y la moldura está este espacio que normalmente es de cartón, cartón de presentación, o a veces de tela o incluso de madera o algunos otros materiales. Entonces, a eso aquí en Costa Rica y en otros lugares, en otros países, le decimos María Luisa, María pero Luisa. el término es correcto, María Luisa, pero el término correcto, o más bien el término técnico, digamos, es porque no es que sea incorrecto, es que no es técnico, es popular, y el técnico es passepartout. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este interesante vocablo? Sí, es muy interesante. Es, bueno, como una gran parte de los términos relacionados con el arte em, viene del francés. Y en francés, passe-partout significa literalmente pasa por todo, o sea, pasa por todas partes, pasa por todos lados. Y significaba, se refería originariamente una llave maestra, ¿verdad? Una llave que podía abrir o que puede abrir todas las puertas de una casa, ¿verdad? Y es interesante porque estamos hablando de el cambio de significado. Cada palabra, casi todas las palabras de todos los idiomas han cambiado, al menos un poquito, de significado, ¿verdad? Después de usarse por la gente a lo largo de los siglos. Y entonces lo que pasaba es que en la industria de la imprenta, la tipografía específicamente, se puso de moda, digamos, el uso de un tipo de marco que se ponía antes de los tipos móviles y que se usaba para cada página del libro. Ok, entonces, ¿verdad? El tipo cambiaba, pero el marco se quedaba así. Entonces, a eso se le decía passepartout. Entonces, después cambió, pasó a usarse para ese pequeño marco de cartón, como dijiste, en las obras de arte, pero originariamente se refería a una llave. Así puede cambiar, ¿verdad? El significado de una palabra. Entonces, Sí, así es, passepartout. Ya, sí. literalmente no tiene nada que ver con un marco, ¿verdad? Es la palabra, pero de ahí viene. Muy interesante. A mí me encanta, quiero decirte, porque compartimos el amor por descubrir el origen de las palabras y su historia. A mí me encanta. Y hace poco estaba, dime, Perdón. sí, Perdona que te interrumpa. Es que, te vi, es que, adelante. es que se me ocurrió una historia. Yo recuerdo que durante el tiempo en México, los tiempos de Porfirio Díaz, hace más de 100 años, era muy, muy de moda ya, bautizar a los hijos con nombres romanos, de origen romano, como Marco, Carlo, Oh, ¿verdad? Entonces, Marco era, en ese entonces, un nombre excesivamente común. Y escuché la historia de un crítico político, ¿verdad? Que escribió algo muy interesante, en mi opinión. Había un orador muy famoso mexicano que bautizó a su hijo Marco. Y este mm, crítico, a quien no le gustaba, escribió: por favor,
no le pongas a tu hijo Marco, ponle Passepartout. Entonces, en vez de Marco, usar Really? un Passepartout, sí, porque era tan famoso, vamos a la palabra Passepartout en vez Wow, de Marco, ¿verdad? Literalmente. Entonces, wow. en ese entonces, todo el mundo entendía lo que era un Passepartout, porque el arte era parte Ujú, ujú, de la vida ujú. cotidiana. Y María Luisa, me dijiste, Ujú, probablemente sí. vino del nombre de la segunda esposa de Napoleón, que se llamaba Marie-Louise o María Luisa en español. Y hay un montón de obras de arte de ella, de cuadros que tienen ese marco extra de cartón. Entonces, yo pienso, me imagino que provino de eso en español, María Luisa. Wow, qué loco, ¿verdad? Pensar en alguien que se llame Passepartout Sí, en esta época, ¿no? ¿verdad? Passepartout González. Qué interesante, qué interesante. Ok, buenísimo, Paul. Te decía que bueno, antes de seguir con nuestra plática, están entrando algunos comentarios, así que me Sí. gustaría, siempre me encanta saber que están ahí del otro lado, saludarlos. Quiero comentarles nuevamente que a quienes vienen ingresando y no saben de qué estamos hablando de lingüística, el origen de las palabras, algunas palabras curiosas, en qué se parecen y cuáles diferencias existen entre un idioma y otro. Así que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o algún comentario, pueden dejarlo en el chat. Estamos en vivo y yo le voy a leer a Paul, que es nuestro invitado de lujo que está allá en Estados Unidos. Paul, ¿dónde estás en Estados Unidos? Aprovecho y te pregunto para que la gente sepa dónde estás ahorita. Vivo en el estado de Delaware. Estoy como a, no sé, 3 horas al sur de Nueva York, para los que Oh, conocen Nueva York, uh-huh. sí, por la costa Hermoso. este. Hermoso. Me habías contado también, Paul, que iba a haber hoy una situación climática interesante, ¿no? ¿Qué tal está? ¿Qué pasó con esto de la tormenta que Se nos está anunciaba? acercando una tormenta ventosa, se dice que no sé la palabra exactamente, pero hay vientos muy, muy fuertes. Por ahora Uf, no se ha apagado la electricidad ni el internet, entonces esperemos gracias a Dios. gracias a Dios, esperemos que nos pase de largo, pero sí, por Sí. ahora estamos bien, estamos bien. Bueno, me alegra y me alegra especialmente tenerte aquí esta noche y compartir con nuestra comunidad en vivo estos temas que siempre traemos cada noche del lunes desde hace varios años ya, desde que inició la pandemia, empecé con este programa y bueno, ahora estamos los lunes en la noche compartiendo programas que tienen que ver con cultura, con sociedad, con arte y hoy con este tema tan interesante. Vamos a saludar. Dice Wally Hernández, la etimología de las palabras es algo muy interesante. Muchas gracias por estar aquí, por dejarnos tu Gracias, comentario. Si tenés alguna estoy de pregunta, acuerdo. sí, ¿verdad? Yo también, yo también. Ok, hay una situación que me pasó dando clases de arte. Estábamos pintando o hablando de pintar una libélula. Entonces decíamos que en inglés, qué interesante, ¿verdad? Que se llama dragonfly. Y Dragon. qué interesante que la mariposa se llame butterfly. Y entonces en clases de pintura, mientras pintábamos, surgió este tema y empezamos a, pues, filosofar, ¿por qué Ujú. no? ¿Verdad? Acerca de estas palabras. Y una alumna dijo, mosca voladora, ¿verdad? Refiriéndose a la mariposa. Entonces yo dije, tengo la persona correcta para preguntarle, ¿verdad? Sobre esto, Ujú. sobre esta palabra. Y acudí a nuestro invitado de esta noche y le dije, ¿qué pasa con esto? Estas palabras, ¿de dónde vienen? ¿Qué significan? Así que, Paul, contanos acerca de estas palabras que es tan interesante, qué es lo que sucede aquí, qué significan realmente. Bueno, con libélula, obviamente, dragonfly es fácil de entender, ¿verdad? Porque es mosca dragón, porque se parece a Claro. un dragón. Butterfly tiene un origen bastante interesante.
en mi opinión. Bueno, se dice, los lingüistas normales, no sé la palabra, pero los lingüistas en general dicen que butterfly viene de un periodo en Inglaterra donde existía un tipo de mariposa de color de mantequilla, porque butterfly significa, ¿verdad? Mosca de mantequilla. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo porque he hecho investigaciones durante mis estudios y he visto que en todas las lenguas germánicas la mariposa tiene algo que ver con la mantequilla o la crema o el suero o algo así. Es muy interesante. Entonces, lo que yo pienso, porque, por ejemplo, en alemán, en un dialecto de alemán, se llama Butterlicker, que significa lame mantequilla. En alemán estándar se llama Schmetterling, porque Schmetten significa crema. En otro dialecto de alemán se llama Molkendieb, que significa ladrón de suero. Y lo que uno descubre después de investigar un poquito, entiende que en la cultura germánica pensaban que las mariposas eran espíritus familiares de las brujas y que volaban y rodaban la crema o la mantequilla o el suero, ¿verdad? De la casa. Y, ¿verdad? Se hizo como una fábula, ¿verdad? Un mito, digamos, popular entre la gente. No hay evidencia, no hay pruebas de que lo hagan, porque pienso yo, no lo hacen, solo, ¿verdad? A ellos solo les gustan las flores, ¿verdad? No sé cómo se dice, el néctar se dice, Sí, podemos decir néctar la igual, sí. miel, ¿verdad? De las flores. No Sí. toman, no toman crema y no les gustan la mantequilla. Pero venía de ese mito, de que eran espíritus familiares, como los gatos, de las brujas, que realmente eran controladas, ¿verdad? Por las brujas. Mm. Y otra cosa interesante es que los griegos antiguos tenían un nombre, una palabra para describir a las mariposas, que era psique, que significa psique. Es la misma raíz de psicología y Oh, significaba alma. Pensaban que representaban las almas wow. de la gente. Entonces, las mariposas son parte de la mitología de un montón de culturas. Son muy importantes, ¿verdad? Ujú, Para un montón ujú, de culturas y usaban, ¿verdad? Y los nombres en esas lenguas reflejan la mitología de las ujú, culturas. Es muy ujú. interesante. Entonces es, Súper ¿verdad? interesante. Ujú. Yo pienso que sí. Sí, 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 yo también y creo que algunos de nuestros amigos que están esta noche en vivo también. Así que los invito, si tienen alguna pregunta curiosa que quieran saber de dónde proviene o qué significa o por qué se dice como se dice, algún objeto, etcétera. Por favor, déjenlo en los comentarios que estamos totalmente en vivo y nuestro invitado de esta noche desde los Estados Unidos, Paul Calvarese, con muchísimo gusto va a hacer algún comentario acerca de esa pregunta que usted tenga. Vamos a responder de hecho, Paul, porque hay varias, así que gracias a todos los que están conectados. Vamos a estar compartiendo hasta las 10 de la noche en hora de Centro de América este tema, así que aprovechen y dejen su pregunta o su comentario. Vamos a leer, Paul, te voy a leer. Dice Wally Hernández, a quien le enviamos un saludo y un abrazo, dice, pregunta, ¿cuál es la etimología de la palabra diablo y su diferencia con la palabra demonio?
Oh my God, qué interesante. No sé si tenés algo al respecto que decirle Muy a interesante. Wally Hernández. Es muy interesante, sí. Bueno, primero, demonio. Lo interesante de la palabra demonio es que originariamente en griego antiguo, un montón de palabras tienen origen griego, ¿verdad? Griego. Sí. En griego era daimon, y Oh, daimon significaba, de hecho, Dios. Significa un Dios, no Dios, ¿verdad? El Padre, digamos, sino cualquier Dios. O también poder divino. El poder divino se llamaba daimon. Y wow. eso es un ejemplo de la manera, digamos, o em, sí, la manera de la cual una palabra puede cambiarse tan fuertemente Claro. de significado, totalmente lo opuesto. De hecho, totalmente lo Pero contrario, sí. originariamente sí significaba poder divino o fuerza divina, algo así. Em, por otro lado, diablo, que también viene del griego, significa otra cosa. Diablo era un eufemismo, pienso que es la palabra en español, Sí. para no decir Satanás, para no decir, ¿verdad?, el nombre. Oh, Significaba el que estaba, ¿cómo decirlo? Es el que fue tirado al suelo, digamos. ajá. Diabolos significaba como tumbado o Oh, derrumbado o tirado al suelo. mm, Dia mm. era como así, dia, y bolos era como tirar, como una bola. Entonces, diabolos era quien significaba quien se cayó del cielo. Oh. Entonces, era nada más una palabra literal para describir lo que le había pasado al diablo, según la Biblia. Entonces, eso se convirtió después de entrar en el idioma latín, en diabolus, y del latín al castellano, diablus, diablo, y cambió así hasta ahora que se pronuncia diablo. Y es, pero sí, es muy interesante. Wow, Muchas palabras sí. eran muy literales, ¿verdad? Sí, qué interesante. Yo espero, estimado Wally Hernández, que esta explicación te haya sido de ayuda para esclarecer esta pregunta tan interesante que nos dejaste esta noche. Gracias por estar aquí. Paul, volviendo al tema de, antes de seguir con más preguntas de nuestros amigos, Ujú, volviendo al tema de las artes, hay ujú. un instrumento que todo artista utiliza que es lo más básico, el lápiz. Pero el lápiz tiene también, esa palabra también tiene una historia bien interesante, así que háblanos de ella, lápiz. Lápiz, sí, lápiz es muy, es muy básico, ¿verdad? El origen es muy básico. Significa piedra o roca en latín, lápiz, porque así se usaba, ¿verdad? En los tiempos antiguos para crear imágenes, ¿verdad? Literalmente grabando con una piedra, lápiz. ¿Conoces? Existe la palabra lápiz lazuli ¿verdad? Es Sí, una es joya. una piedra preciosa, una joya, Sí, exacto, exacto. sí. Eso literalmente significa piedra azul, lazul. Y la palabra azul en español viene de lazuli, que es árabe. Entonces era nada más piedra azul, lápiz lazuli. Y lápiz, ¿verdad? Con el desarrollo de los instrumentos, de la tecnología, digamos, se pasó a usarse para esa cosa que ya decimos lápiz. Pero otra cosa, en inglés, lápiz es, ¿conoces la palabra? ¿Cómo se dice lápiz en inglés? Pencil. Pencil, sí, exacto. Pencil está relacionada a la palabra pincel en, en Oh, español, que es otra wow. cosa. Es otra cosa, pero tiene la misma etimología, pero significan dos cosas distintas, ¿verdad? Pero relacionadas.
claro. Ajá. Ujú. Ya, Qué por eso. bonito, wow, qué interesante, Paul, me encanta. Muchas gracias a todos por dejar sus preguntas. Si tienen alguna y no se han animado aún a escribirla, háganlo porque luego no nos da tiempo al final de responder todas sus preguntas. Hoy estamos hablando de la etimología de las palabras y dice Ana Lucía Mena Hernández, a quien voy a enviarle un gran abrazo porque es una fiel oyente del programa y gran Sí. amiga también de Caley Producciones. Dice, saludos a Lucía y al invitado. Excelente tema sobre la etimología de las palabras. Ujú. Qué Gracias. Gracias, bueno. Ana Lucía. Sí, muchas gracias por estar ahí. Y si tienen alguna pregunta, como mi querido amigo Neil Colombari, entonces déjenla en los comentarios y vamos a estar leyéndolas. Vamos a leer la pregunta de Neil Colombari. Neil, gracias por estar aquí. Te enviamos un gran abrazo. Dice, hola, saludos a Lucía y a Paul. Saludos aquí desde La Colmena. Hace poco, dice Neil, vi un video de una cantidad de palabras comunes del inglés que no tienen traducción al español, lo cual es Mm. muy interesante, ¿verdad, Paul? ¿Qué querés comentar acerca de Sí, sí? es verdad, sí. Bueno, obviamente el español ha tomado prestadas muchas, ¿verdad? Muchas palabras inglesas porque no tienen traducción en español. Em, Voy a tratar de pensar en una, pero la verdad es que mucho tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Y como la cultura popular, por ejemplo, tuitear, como, ¿verdad? Enviar un tweet, no existía en español, tuvieron que inventarlo para describir la acción de mandar algo muy, muy nueva, ¿verdad? Era una Claro, tecnología muy algo nueva. nuevo. Y la Ajá. mayoría de las palabras ahora, hoy en día, vienen de esa esfera, digamos, ¿verdad? En español y todos los demás idiomas del mundo. Ujú. Pero también, por otro lado, el inglés tiene un montón de palabras de origen español, porque la cosa en específica no existía en Inglaterra ni en, ¿verdad? En Estados Unidos, Australia, lo que sea. Por ejemplo, los sabores más famosos o los sabores favoritos para la gente gringa, como de helado, por ejemplo, Sí. Yo se, inmediatamente pensé en helados, no sé por qué. se- en inglés se llaman chocolate y vanilla, chocolate y vainilla. Usamos las Sí, palabras españolas porque no existían, ¿verdad? Porque eran de México de partes de México, de Mesoamérica, de partes del Nuevo Mundo. Entonces, no tuvimos que tomar prestadas esas palabras para describir algo que no conocíamos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de los ingleses, realmente los ingleses originarios. Entonces, eso pasa con todos los idiomas. Hay un montón de palabras que existen en un idioma que no existen en otro. Em, Uno que se me ocurre en árabe, solo para ofrecer un ejemplo. Hay una palabra que se llama yakburuni, yakburuni en árabe. Eso literalmente significa que me entierren. ¿Qué significa eso? Es una frase que uno dice para, para, ¿cómo decirlo? como para situaciones embarazosas. No, para No. describir el deseo de que uno, de que la pareja lo sobreviva, para no tener que vivir sin él o sin ella. Lo que Oh, significa es que yo quiero que me entierren primero, porque no quiero vivir sin oh, mi pareja. Eso es un concepto que solo existe en los países árabes, ¿verdad? Em, claro. entonces, cada el español también es así. Tiene muchas palabras que realmente no tiene traducción en inglés. Es lo mismo. Am,
Estoy tratando de, De por acordarte ejemplo, de alguna. arroyo, cosas como arroyo. Decimos arroyo en inglés. Decimos rancho. Decimos em, adobe, para describir la arcilla específica, un tipo de arcilla, que realmente son palabras españolas que no teníamos en Estados Unidos. Fueron tomadas de los españoles que tenían, ¿verdad? Esa zona de Arizona, Nuevo México, California. Los españoles vivían ahí primero y han dejado un montón de palabras que los de habla inglesa no teníamos. Entonces eso pasa todo el tiempo y refleja la interacción de las gentes, ¿verdad? De cualquier lugar. Y es muy interesante. Claro, me encanta, me encanta. Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta noche. Estamos totalmente en vivo conversando acerca de la lingüística y temas relacionados. Hay otras palabras interesantes que están relacionadas a las artes, que muchos de nosotros somos afines al arte y por eso estamos aquí esta noche, como por ejemplo algunos artículos que usamos los pintores, objetos que usamos nosotros los pintores para nuestro trabajo como artistas. Por ejemplo, eh, la paleta. La paleta, déjenme ver si tengo una por acá, pero pues todos Es conocen ese, una paleta, ¿no? Que es para mezclar la pintura, que puede ser plástica, con sí, agujeros, cuadrada, redonda, con un huequito para meter el dedo y acomodarse la paleta de madera o de otros materiales. El origen de la palabra, el origen etimológico de paleta, Paul, ¿qué tenés que contarnos de esa palabra? paleta es bastante fácil de entender. Paleta es el diminutivo de pala, viene de pala, ¿verdad? Pala como para palear la nieve o excavar la tierra. Del latín, viene del latín como la mayoría de las palabras españolas. Em, Entonces, realmente al principio significa eso, como una pequeña tabla, ¿verdad? Pero hay algo, en mi opinión, que es muy interesante, que tiene que ver con el origen latín de la palabra pala, que la raíz pa, tenía que ver con atar cosas, como dos pedazos de madera o de papel. Y la verdad, mucha gente no sabe esto, pero la palabra latina pax viene de la misma raíz. Pax significa paz, la paz, porque la paz es la unión, ¿ok? Atar algo a otra cosa, perdón. De ahí vino la palabra pax y la palabra página en latín, de ahí viene página, porque página es la unión de dos pedazos de dos hojas de papel. Entonces es muy interesante que eso tenía que ver con pala. Es difícil entender ahora la relación, el parentesco de esas palabras, pero originariamente tenía todo que ver con como pegar un pedazo a otro. Ajá. Entonces de ahí viene pala y de ahí viene paleta. Tiene una historia muy, muy larga y uno no lo sabría, ¿verdad? Sí, exacto. Me parece interesante porque dijiste, es muy lógico, ¿verdad? Pero para vos que estás en el mundo de la lingüística, pero uno que no está en ese mundo, pues te lo pregunta, ¿no? Bueno, si le interesan estos temas, como es mi caso, me he preguntado muchas veces el significado o la relación entre algunas palabras. Por ejemplo, tengo aquí anotadas que quería consultarte esta noche para nuestros amigos, especialmente quienes son artistas también. Canva, lienzo y bastidor. Camba, lienzo y bastidor. Camba, Sí. lienzo y bastidor. Ok. Bueno, el lienzo, empecemos con eso. El lienzo viene del latín, viene de la palabra linteus, que refería a Ujú. tejidos hechos de lino. En Roma, en el mundo romano, se usaba el lino para hacer cosas así.
De hecho, perdona que te interrumpa, pero el lino es uno de los materiales más caros, más costosos a nivel económico para pintar. Y los artistas que trabajan en lino son muy profesionales porque todavía se usa, claro. Ujú. Claro. Y lo que pasó es que Linteus se usaba para describir muchas cosas ¿verdad? Que eran de lino, como sábanas, velas, toldos, todo, ¿verdad? Cada cosa que estaba hecha de lino se le decía Linteus. Entonces, Linteus se convirtió, ¿verdad? En la palabra lienzo con un proceso de lo que se llama metátesis, el cambio de las vocales. Entonces, en castellano antiguo era liencio, y entonces ahora es lienzo. Camba tiene otro origen. Eso se refiere al hecho de que ese tejido era hecho de cannabis. Camba, ¿ok? Viene de cannabis. Realmente viene del francés, la palabra francesa canva, que se escribe distinto, pero se pronuncia igual. También la palabra inglesa canvas, que tiene la S, para reflejar el origen, cannabis, porque se usaba la planta cannabis. De ahí viene también la palabra cáñamo, ¿verdad? Se dice cáñamo en español, ¿verdad? Es Así es. Ujú, para hacer sí. sogas o cuerdas, ¿verdad? Cosas así. Entonces, eso sí, de hecho, la palabra cannabis se convirtió en camba, porque se usaba esa planta para tejer velas y telas, ¿verdad? Cosas así, para pintar. ¿Y cuál fue la última? Hablamos de Canva lienzo y falta bastidor. Bastidor es interesante porque bastidor se llama ¿cómo se dice? Fósil, un fósil ¿Sí? etimológico o fósil, algo así. En inglés se llama etymological fossil, fósil etimológico. Ah, Porque, oh. porque es digamos, los restos de un verbo que ya no existe. Pienso yo, que yo sepa, ya no existe el verbo bastir. No se usa, ¿verdad? En español, bastir. Que yo sepa, no. Que a mí también, que yo sepa. Pero bastir era, en el pasado, un verbo bastante común que significaba construir, ¿verdad? O proveer o Oh. ofrecer. Entonces, un bastidor nada más es una cosa que se construye, bastidor. Pero entonces, la palabra bastidor todavía existe, pero ya no el verbo original, bastir. Ujú. Interesante porque no solamente se usa bastidor para arte, también lo utilizan en arquitectura y en ingeniería. Mm, El bastidor para algunos, ¿verdad? No sé, vamos a poner el bastidor a esa ventana, mm, por mm, ejemplo. Entonces no sé si ellos usarán esta otra palabra que dijiste, no lo sé. sí, Habría que ver si alguien lo sabe, así que lo puede compartir con nosotros. yo no sé. Pero según Muy pienso yo, interesante. es un ejemplo de que el nombre todavía existe, sigue existiendo, pero el verbo original ya no. Ya Eso, no, eso ya pasa, quedó eso pasa obsoleto. sí, exactamente, se quedó obsoleto. Sí, interesante. Muy bien, queridos amigos, estamos en vivo, nos quedan poquitos minutos con este interesante tema, pero vamos a tener eventualmente otro programa con nuestro invitado de esta noche, Paul Calvarese, porque realmente es muy interesante conocer, como algunos de ustedes han estado de acuerdo y han escrito en los comentarios, el origen de algunas palabras. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo. Vamos a ver, tenemos un saludo, Paul. Mi querida amiga de Caley Producciones y de mi corazón también, Francisca Olmedo Rosario dice, hola desde New York. Así que ella Ah, nos saluda también desde sí. allá. Hola, Francisca. Sí, casi somos Gracias por estar vecinos. aquí. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Yo tengo
un montón de preguntas más que hacerte, Paul. Vamos a hacer un ratito más, a ver hasta dónde nos da tiempo y si no, haremos un siguiente programa. De hecho, haremos un siguiente programa eventualmente para que todos estén muy atentos. Antes de eso, quiero decirles que este programa y todos los que hemos hecho antes, si usted viene llegando y dice, me lo perdí, vengo apenas ingresando y yo quería verlo desde el inicio, no se preocupe porque va a poder verlo desde el Facebook, ahí queda. Desde donde estamos transmitiendo esta noche totalmente en vivo, pero además tenemos nuestro canal de YouTube y los programas que hacemos el lunes salen en YouTube los domingos a las 11 de la mañana, así que pueden verlos allá y además pueden ingresar y ver todos los programas que hemos hecho antes, que están interesantísimos. El primero que hicimos con Paul en julio y todos los que hemos hecho. Hay más de, no sé, como 200 videos ya. Así que los invitamos a que vayan y se suscriban al canal que tiene el mismo nombre del programa, Caley Producciones TV. Muy bien, quiero seguir con estos temas tan interesantes, pero tal vez cambiar un poquito la orientación y ya hablar de otros temas más abiertos, como por ejemplo, a ver, tenía aquí varios más. Hay una palabra muy linda que yo utilizo mucho, muchísimo. De hecho, estoy trabajando una pintura que ya estoy ahí como con el boceto y demás, con ese nombre. O sea, le puse de título esa palabra. Es una palabra para mí muy significativa y que tiene también un origen hermoso que quiero que Paul compartas por favor esta noche porque creo que es un verdadero regalo que la gente la conozca. Si no la conocen todavía, Namaste es la palabra. Namaste es una palabra que seguramente han escuchado en alguna película o algún amigo que hace yoga o algún instructor de algo de meditación, seguramente han oído por ahí, pero muchas veces no sabemos realmente de dónde proviene o qué significa realmente. Y quiero que escuchen la historia porque es hermosa. Así que, Paul, contanos acerca de Namaste. Namaste. Bueno, técnicamente se pronuncia Namaste con acento sobre, énfasis sobre la última sílaba. En el idioma original, que es el sánscrito. Sí, es interesante, no tiene traducción literal, es otro ejemplo de una palabra que no se puede traducir exactamente, ¿verdad? Como pedazo por pedazo. Significa namas en sánscrito. Es la acción de inclinarse para hacer reverencia, ¿verdad? A alguien, normalmente con las manos así. Esto es namas, exacto. Es un sustantivo, un nombre que significa esto, namas. Y lo interesante es que también se agrega el pronombre personal te, que significa exactamente lo mismo en español, te, como a ti. Entonces es namas a ti. Pero en sánscrito, el uso de ese pronombre era un poco diferente del uso actual en español, porque se conservaba solamente para los familiares muy íntimos, los niños solamente, o los dioses, ¿verdad? Los dioses. Entonces, cuando yo digo te en vez de vam en sánscrito, es como implicar que estoy hablando a un niño o tal vez a un dios. Entonces, cuando yo digo namaste en vez de namasvam, es como decir yo me inclino para hacer reverencia al niño y el dios que tienes dentro de ti. Es el ¿verdad? La matiz, digamos, del significado. Es sutil, pero significa eso. Implica que yo reconozco el niño y el Dios en vos y hago referencia a eso. Es lo que Hermoso. significa Namaste. Sí, es como
honro la divinidad que hay en ti, el ser divino Exacto. que eres. Es como llevar al ser humano a un nivel superior y decir, es que somos divinos y honro eso, pero Exacto. además el honrar la ingenuidad, la Ujú. alegría de ese niño interior que está ahí muchas veces con tanto miedo, que es un tema muy lindo este del niño interior, que son temas de desarrollo humano que abordamos también aquí con otros invitados, pero qué bonito saber el significado real de esta palabra. Yo la uso mucho y me encanta, me parece muy linda, pero más aún sabiendo lo que hay, todo lo que hay detrás es como una filosofía, ¿verdad? Es maravilloso. Gracias, Paul. Muchas, muchas gracias. Justo. Eh, por acá vamos a ver, creo que hay otro comentario. Ah, sí, ve qué interesante. Paul, conoces bastante la cultura tica, ¿verdad? Más o menos, Pero sí. no, más o menos sí, pero no sé si conoces esta palabra, carajo, carajo. Bueno, yo no sé si significa lo mismo en Costa Rica que en el resto del mundo hispanohablante. Ok, vamos a ver, dice Neil Colombari, a mí me hizo gracia el significado original de la palabra carajo, pero no nos dice cuál significado original, porque de hecho se puede usar en diferentes contextos, aquí la usamos en diferentes contextos, no siempre es lo mismo, ¿verdad? Digamos, carajo puede ser como un muchacho, un señor, una persona, hombre, masculino, ¿no? Entonces decimos, él es un carajo, muy buena gente, por Mm. ejemplo, ¿no? O podemos decir carajo, como para regañar, ¿verdad? Como regaño y después digo carajo, ¿verdad? Puede ser también que lo usaban mis tías, mis abuelas, algo así. Pero no sé si vos conoces esa palabra. ¿Qué nos puedes decir para el comentario de Neil Bueno, Colombari? en España es muy vulgar y se refiere al órgano masculino. Oh my God, ¿en serio? Sí. Y en No lo sabía. muchos otros países pienso yo. En Centroamérica no tanto, me imagino, obviamente me dijiste que no, pero sí, en España no, realmente no se dice. Bueno, no se dice como en la televisión. Em, pero sí, eso es lo que significaba originariamente, pero es interesante porque nadie sabe por seguro de dónde viene antes de eso, como en latín, porque no hay eh, evidencia de la existencia Vale. de esa palabra, probablemente porque era vulgar, pero existe la palabra carallo en portugués y Ajá. caray en catalán, entonces obviamente existía algo antes de eso, pero uno solo puede adivinar de dónde viene. Am, y pienso que la palabra adivinada, inventada, era caraculum, algo así, en latín, pero nadie sabe por seguro lo que significaba, ni siquiera si existía, porque era tan vulgar la palabra originalmente. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que también tenga como, como sus misterios la etimología y que haya muchas relaciones entre diferentes lenguas o idiomas, pero que al final a veces no se sepa muy a ciencia cierta. Me gustaría saber, Neil, si nos puedes comentar Mm. qué oíste por ahí. Aquí dice. Ajá, gracias, Neil. Mira, Paul, y para todos los amigos que están ahí interesados en este tema de esta noche, dice Neil, que es la parte alta de los barcos, navíos o galones, galones, Ah, sí, donde los hay un galones. cajón desde donde estaba el vigilante. Oh, y era invitado ahí por castigo. Mm. Este como, no sé, yo le diría mástil, pero no sé si es correcto. Y el cajoncito que está arriba, que es como un cesto que ahí va una Sí, persona. sí, decimos en inglés crow's nest, es la parte así, es como literalmente nido de cuervo. Oh, galeones. Galeones, Quiso sí, decir galeones, no galones, no las naves. galeones. Pero yo pienso que realmente es, porque yo sé que en España no se puede decir esa palabra, pero yo ahora entiendo, pienso, viene de una palabra, entonces,
en latín que significaba palo o bastón, algo así, ¿verdad? Claro. De ahí, porque caraculum, la palabra adivinada, inventada, Sí. tendría que haber venido de la palabra carax en griego, que sí significa bastón, y eso es una palabra verdadera. Entonces, Oh, todo esto tiene sentido, que todo tiene que ver con un palo grande, ¿verdad? Pero se pasa a usar para describir otra para usarse cosa. Eso vulgarmente pasa todo también. el tiempo. Era un Ajá, eufemismo originariamente. ajá, Eso pasa ajá. todo el tiempo. Muy interesante. Y mira lo que nos dice Francisca Olmedo Rosario, mi querida amiga Francis, dice, en la República Dominicana utilizamos muchísimos como carajo, es como no jodas, no molestes, etcétera. Ujú, ujú. Eso sí, eso Ajá, me suena familiar. ajá. Pero sí, pero yo me imagino que por ser una palabra, digamos, vulgar, tiene sus usos diferentes en cada país hispanohablante. Y me imagino que también hasta en muchas regiones del mismo país. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Especialmente con palabras así, pero tiene significados literales y otros también, un montón de significados. Pero sí, si uno va a otros países y dice esa palabra, va a significar, ¿verdad? Otra cosa. Pero es interesante, no sabía eso, lo que dijo Neil, y todo eso tiene Sí. sentido. Sí, claro, tiene mucho sentido. Qué interesante. Gracias a todos por sus aportes y por estar aquí. Yo creo que va siendo hora de ir cerrando, pero hay una palabra que creo que no te pregunté, que quería, de entre las que tenía en mente para esta noche, que tiene que ver con el arte. Creo que no hablamos de caballete, ¿verdad que eso no hablamos? Mm, El famoso caballete. Por aquí tengo uno que seguramente la gente ya sabe, pero por si no, esto es un caballete pequeño de mesa, caballete donde ponemos el lienzo pues para pintar. Caballete, Paul, esa palabra que Es interesante porque hay un montón de aparatos así por todo el mundo que tienen que ver con el caballo. Obviamente, sí. obviamente caballete es el diminutivo del caballo. Ajá. Em, por ejemplo, bueno, no se ve, ¿verdad? No se parece a un caballo en sí, pero pienso que es porque en el pasado se veía distinto, como una tabla así, con cuatro patas o, ¿verdad? Piernas, porque en inglés usamos horse, la palabra horse, que es caballo, para describir un montón de aparatos para trabajar, workhorse, sawhorse, un montón de cosas para ¿verdad? ¿Cómo se dice? Usar la sierra. Sí. Y también la traducción de caballete en inglés es easel, Easel, easel. ¿Qué significa easel? Viene del holandés y en ese idioma significaba burro o asno. Ah, Entonces, hasta para ellos tenía que ver con un tipo de caballo. Y en muchos otros idiomas del mundo tiene algo que ver con un caballo. ujú. Porque pienso que en el principio se parecía a un tipo de animal, digamos. Ya no tanto, obviamente, pero sí, hace siglos sí. Entonces, Sí. por eso sí, caballete. Sí, ahora son tan variados que tienen formas tan distintas, ¿verdad? Pero hay unos increíbles que tienen cajitas y, ¿verdad? Son como un escritorio con el caballete. Hay otros muy sencillos que son nada más las tres patitas y otra, una cosita aquí como una horizontal para poner el bastidor. Son mucho más básicos, que eso sí son más parecidos, ¿no? Como un Ujú, trípode, ¿no? Pero correcto. pero pues sí, muy interesante. Yo creo que quedaron muchos temas por compartir con nuestros amigos y los invito a que sigan nuestras redes sociales para que estén muy atentos al próximo programa porque queremos abarcar más temas y palabras interesantes y su significado. Y si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en cualquier momento
Lo anotaremos y después les daremos respuesta. Y también, querido Paul, te invito a que revises los comentarios si hay alguna pregunta puntual y querés y tenés tiempo en algún momento de hacer tu comentario, responder, ¿no? Entonces sería lindísimo. Así que los invitamos también, especialmente para quienes nos ven en diferido. Recuerden que este programa sale el domingo a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, así que ahí pueden disfrutarlo completo y ahí están todos los demás programas que hemos hecho. Caley Producciones TV. Paul, ¿algo más que quieras compartir esta noche para cerrar, para despedirte? Bueno, la vez pasada, yo me despedí con una palabra sin traducción, ¿verdad? En ningún otro idioma son los que me encantan más, ¿verdad? Las palabras sin traducción, como dijo Neil acerca de eso, ¿verdad? Am, Hay una palabra, esto no tiene que ver con nada de lo que ya habíamos hablado, pero me interesa mucho esta palabra que en japonés se dice wabi-sabi, wabi-sabi. Y wabi-sabi es un concepto que no existe en ningún otro idioma. Es la capacidad de apreciar la belleza en las imperfecciones. Oh. Todo eso existe, ese concepto existe en una sola palabra. Y eso, no sé, es que me impacta una cosa así, que yo puedo como resumir un concepto entero en una sola palabra, que yo aprecio la belleza de las imperfecciones. Y yo pienso que es algo que deberíamos nosotros todos hacer, ¿verdad? Aprender a apreciar la belleza de las imperfecciones del mundo y de nosotros mismos. O sea, es algo filosófico que a veces pienso yo, pero sí, era solo una palabra más para agregar a la lista. ¿Cómo es otra vez la palabra? Me parece Wabi, lindísima. wabi-sabi, como Ajá. Wabi-Sabi. Sabe, wabi sabi. Qué lindo. Eso me hizo recordar que en la cultura oriental, pero no sé exactamente cuál, tienen símbolos que tienen un significado como así, casi que filosófico, ¿no? ¿Cómo se llaman estos símbolos? Como los caracteres chinos. Creo que es en japonés, que es en lugar de una frase así, un concepto, es un símbolo. Ujú. Mm, como el sello, un sello que se usa como para firmar una obra de arte o algo así, o no sé si exactamente si es lo que estás describiendo, pero sí los caracteres, ¿verdad? Que tienen origen chino, que se usan también en Japón. Japón los tomó De prestados China. del China. Y ellos Ah. tienen es como describir una palabra, ¿verdad? Conceptualmente, del concepto, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llaman esa serie pero no son caracteres, son símbolos realmente, que se usan como palabras, pero como un conjunto es como una oración completa, como esta que Ah, acabas de compartir. Bueno, nos lo dejaremos de tarea para poder después compartir con sí, nuestros me amigos encantaría saber en el si alguien próximo sabe. programa. Pero Sí. sí, entiendo lo que estás diciendo y describiendo, pero tengo que pensar en la palabra, sí, tengo que pensarlo. Sí, Es, tal vez podríamos compartir algunos, inclusive presentarlos en pantalla, porque la sí, caligrafía oriental es realmente muy artística así, y muy cargada de simbolismo y de filosofía, como esa hermosa palabra que nos compartiste esta noche. Así que, Paul, muchísimas gracias. Realmente honro muchísimo tu presencia, tu tiempo y tu conocimiento compartido tan bonito. Ha sido muy ameno, la he pasado súper bien. Se me ha sí. ido el tiempo volando. Ha sido realmente un gusto compartir con los amigos y responder sus preguntas y comentarios. Mucho aprendizaje esta noche. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes. Paul, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos los que están acompañándonos esta noche. Les agradezco mucho, de verdad, de corazón.
Gracias a Ay, vos, muchas Lucia. gracias, muchas gracias. Y como siempre les digo al final del programa, que me encanta recordarles que sean muy felices a pesar de todo y que vivan con actitud de gratitud, porque el hecho de seguir con vida, tener vida, estar aquí, especialmente después de esto tan terrible de la pandemia, somos sobrevivientes, seguimos aquí y eso es un gran regalo. Así que hay que celebrar, es la ocasión especial que a veces estamos esperando, ¿verdad? ¿Verdad? Estar vivos es la ocasión especial. Ujú, Así exacto. que a seguir celebrando la vida, aprendiendo y compartiendo. Y nos vemos el próximo lunes. Mi nombre es Lucía Caley y fue un gusto acompañarlos hoy junto a Paul Alvarece, él desde Estados Unidos, yo desde Costa Rica. Y nos vamos. Gracias, gracias por estar. Gracias, Gracias. Paul. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. noches. Namaste. Namaste. Bye.